Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Cristina Cardona García y el día de hoy voy a hablar de los principios procesales. El primer principio del que voy a hablar es el principio de la adquisición. Este principio se define como la prueba, como parte de un proceso y no de un sujeto. Esto implica que un sujeto no puede desistir de unas pruebas porque cuando él las ordenó, luego se dio cuenta de que estas pruebas lo iban a perjudicar. Porque las pruebas hacen parte del proceso y no del sujeto como tal, esto no puede ocurrir. Y la única opción para poder desistir de unas pruebas es la que está consagrada en el artículo 316 del Código General del Proceso y solo se puede hacer únicamente antes de que estas pruebas sean practicadas. El siguiente principio es el principio de contradicción. Y este principio se define como la oportunidad que tienen las partes de controvertir las pruebas dentro de un proceso. Por ejemplo, si la parte demandante solicita unas pruebas, la parte demandada tiene el derecho de controvertir esas pruebas y viceversa. No es necesario que la parte en cuyo favor se surte estas pruebas, pues que corresponda o que responda o que diga algo al respecto para que este principio se siga cumpliendo. Se vale de la mera posibilidad que se le da de controvertir las pruebas para que este principio exista, se aplique y sea efectivo dentro de un proceso. También hay algunas pruebas que pueden ser solicitadas de manera anticipada y no por esto se va a vulnerar este principio, porque en un punto del proceso estas pruebas van a poder ser controvertidas y ahí es donde se garantiza el cumplimiento de este principio. Vamos a hablar entonces del principio de inmediación. El principio de inmediación se define como el contacto personalísimo del funcionario jurisdiccional con la prueba. El funcionario jurisdiccional debe ser el encargado de decretar y de practicar las pruebas dentro de un proceso. Él no puede simplemente llegar y decir voy a comisionar a otro juez para que las haga porque yo no lo quiero hacer. No, claramente sí se puede comisionar a otro juez para que las decrete y las practique, pero bajo ciertas normas y bajo ciertas reglas contempladas en el ordenamiento procesal. Por ejemplo, el artículo 171 del Código General del Proceso es el que dice que el juez practicará estas pruebas de manera personal, pero excepcionalmente podrá comisionar a otro juez su práctica siempre y cuando este juez no cuente con los medios técnicos, con los medios necesarios para su práctica. En este caso lo podrá hacer, pero no podrá hacerlo si dentro de su lugar, dentro de su sede, él pueda practicarlas y decirle a otro que las practique. La excepción a esta regla es que la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar a otros jueces cuando crea conveniente la práctica de algunas pruebas. Ahora tenemos el principio de la preclusión. Un momento. El principio de la preclusión nos habla de que todas las pruebas deben ser en sus distintas etapas solicitadas, ordenadas, practicadas y surtidas en los tiempos que el ordenamiento procesal lo determine. Es decir, si hay un término para interponer un recurso, no se puede superar ese término por mera deliberación. Se debe cumplir con los términos que están estipulados en el ordenamiento procesal. De lo contrario, se pierde una oportunidad de interponer cualquier tipo de recurso.
En materia administrativa, el CEPACA integra este principio tal cual está escrito en el Código General del Proceso, mientras que por el lado de lo laboral y de lo penal se integra este principio, pero no de manera literal a como se encuentra en el Código General del Proceso, pero ese principio también se ve en esas otras dos ramas. Ahora vamos a hablar del principio de unidad. El principio de unidad está consagrado en el artículo 176 del Código General del Proceso. Y este principio nos habla de la concordancia, de la similitud, de esas cosas en común que deben tener las pruebas. Es muy importante que estas pruebas, cuando el juez las analice, tengan una unidad. Porque si hay una prueba que no tiene absolutamente nada que ver con las pretensiones que se pretenden probar, no va a servir en el proceso. Y esas pruebas tienen que ser sacadas del proceso, esas pruebas tienen que ser consideradas por el juez como inadmisibles, porque claramente no hacen parte de toda esa unidad de las pretensiones que se quieren probar. También tenemos el principio de la veracidad, y como hablamos en el principio anterior que debe haber una unidad, pues también tiene que haber una verdad o un acercamiento a la verdad con estas pruebas. Las pretensiones deben basarse en unas pruebas, ¿cierto? Estas pruebas van a buscar la verdad de esas pretensiones, van a buscar lograr mostrar o probar esas pretensiones. Y cuando no hay veracidad en esas pruebas, pues las pretensiones no van a poder ser probadas, no van a poder ser verdad y por ende no van a servir dentro del proceso. Y ojo que hay que tener en cuenta de que es un delito contemplado en el artículo 453 del Código Penal, en el que explica que todas estas pruebas que conduzcan al juez a un alejamiento de la realidad o de la verdad están definidas como fraude procesal y es un delito. Hablando entonces ahora del principio de la publicidad, es que todas las partes tienen un derecho a conocer todas las actuaciones que se den dentro de un proceso. El proceso es público y las partes deben conocer absolutamente todo lo que ocurra en este proceso. Y tienen una oportunidad para conocer estas pruebas y nos remitimos al principio anterior de que también tienen la posibilidad de controvertirlas. Luego vamos a hablar del principio de igualdad de oportunidades, y es que tanto la parte demandada como la parte demandante dentro de un proceso tienen las mismas oportunidades. No se le puede dar más oportunidades a la parte demandada porque es la parte que dice esa parte que es la que tiene la razón y en sus pretensiones dice: yo tengo toda la razón al alegar y al pretender que se me reconozca este derecho, entonces considero que tengo más oportunidades que la otra parte. ¿Por qué no? En los procesos hay igualdad de oportunidades. Tanto la parte demandada tiene la oportunidad por medio de la demanda de tener una posibilidad de accionar el aparato jurisdiccional. Y la parte demandante tiene la misma oportunidad porque con la contestación de la demanda accede también a la igualdad de oportunidades, ya que nunca se le niega ese derecho a responder algo que se actuó en su contra. Ya cuando llegamos al principio de la libertad, este principio le otorga al funcionario jurisdiccional y también a las partes la solicitud, la decretación, la práctica de cuanta prueba se crea necesaria. Pero, ojo, no pueden ser pruebas que salgan del ordenamiento procesal. No pueden ser, obviamente, pruebas en las cuales se hayan utilizado medios ilícitos para la obtención de estas. Hay que también tener en cuenta de que hay unos límites estipulados que no se pueden sobrepasar a la hora de presentar, solicitar
o decretar las pruebas. Si bien hay una libertad, pues tampoco podemos excedernos de estas. Y acá hablamos de que cuando se trata del objeto, esa prueba debe ser pertinente para probar ese hecho o esa pretensión. No se puede escapar de eso que se pretende probar. Y cuando hablamos ya del medio probatorio, como lo había mencionado anteriormente, no se puede utilizar medios que sean ilícitos. Llegamos entonces ahora al principio del interés público. ¿Y cuál es el fin del juez cuando se presenta una demanda o cuando está en medio de un proceso, el que sea? Su fin es encontrar la verdad. Su fin es dictar una sentencia y que esa sentencia se acerque lo más posible a la verdad. Y la verdad es de interés público porque una vez el juez dicte sentencia buscando la verdad, está generando una confianza pública, una confianza en la sociedad de que si yo utilizo mi derecho de accionar el aparato jurisdiccional alegando un derecho, el juez hará todo lo posible por dictar sentencia, acercándose o intentando encontrar esa verdad. Entonces, por eso es que es de interés público. Vamos a hablar entonces ahora del principio de la necesidad. La necesidad es básicamente que existe una necesidad, valga la redundancia, del juez de que las pretensiones o los hechos que se quieran probar esté necesariamente fundado en pruebas. Esa es la base del derecho procesal, que el hecho que se quiera probar tenga un fundamento en pruebas. Pasamos entonces al principio de la licitud. Este principio es muy complejo porque primeramente acá en Colombia no existe en el ordenamiento jurídico una norma que diga expresamente estos medios son ilícitos y no se pueden utilizar para probar un hecho. No, pero sí tenemos una definición que nos ayuda a entender qué medios probatorios podrían ser ilícitos cuando yo quiera probar un hecho. Y es que se considera que se ha utilizado un medio ilícito para probar un hecho cuando este medio vulnere un derecho fundamental. Y acá también empieza a complicarse la cosa porque los derechos fundamentales primeramente están contenidos en la Constitución política, ¿cierto? Pero la Corte Constitucional también tiene la capacidad tiene la capacidad de decir los derechos fundamentales son estos. Eso ayuda, esa jurisprudencia ayuda muchísimo al juez porque es el juez en el que en ese momento dictamina y dice si un medio fue ilícito o no, porque vulneró o no un derecho fundamental. Hablando ya de la inadmisibilidad de la prueba ilícita, claramente es inadmisible si se utilizó un medio probatorio que vulneró un derecho fundamental, pero hay algunos atenuantes. El primero de esos atenuantes es que si se genera una prueba de un medio probatorio ilícito, si esa prueba está muy desconectada de la prueba que fue del medio probatorio ilícito, esa prueba puede ser admisible, pero será inadmisible esa prueba que ese medio probatorio que se utilizó de manera ilícita vulnerando un derecho fundamental. Pero si hay un descubrimiento inevitable cuando se utilizan medios probatorios ilícitos, se deben considerar esas pruebas que se derivaron del medio probatorio ilícito. Estas pruebas se deben considerar lícitas y se deben admitir. ¿Por qué? Porque hay una proporcionalidad que se debe encontrar y que el operador jurisdiccional debe encontrar. Y es que como el fin de una sentencia dictada por un juez es encontrar la verdad, no se puede sobreponer un derecho fundamental individual
a ese bien social que es encontrar la verdad. Entonces, cuando tenemos una prueba que se deriva, en este caso, por descubrimiento inevitable, de un medio probatorio ilícito, no la podemos descartar. Eso va a ayudar al operador jurisdiccional a encontrar una verdad y se debe integrar al proceso. Hablando ya de la licitud en Colombia, como lo mencioné anteriormente, no hay ninguna norma que diga estas pruebas o estos medios probatorios son ilícitos. En Colombia no existe, simplemente nos basamos en que el medio probatorio no haya vulnerado ningún derecho fundamental, y eso es con lo que los abogados y los operadores jurisdiccionales deben trabajar y analizar a la hora de tener en cuenta estos medios probatorios. Ya para terminar, tenemos entonces el principio de legalidad, y es muy similar al anterior, y es que hay unos requisitos definidos en el ordenamiento procesal que dicen que deben cumplirse ciertos requisitos para que una prueba pueda ser tomada como válida. Y el último principio es el principio de la originalidad, y es básicamente irse al origen de la prueba. Nunca un operador jurisdiccional puede irse a un tercero o a alguien externo al proceso o alguien externo a las pruebas para tener eso en cuenta y dictar sentencia buscando una verdad, porque no se proviene del origen, ni esa prueba principal, ni esa prueba primaria para poder dictar sentencia. Básicamente esos son todos los principios de las pruebas, son los principios probatorios. Espero haber sido clara y que esta presentación sirva de mayor entendimiento en este tema de los principios procesales. Chao.